Esta es, contada a grandes rasgos por él mismo, la historia de Astor Piazzolla, sin duda el músico más discutido del tango y una de sus personalidades más originales. Es también la historia de un rebelde, un provocador y un irreductible francotirador que se resiste a que algún día llegue a tocarse el último cerro, ni en París ni en ninguna otra parte. Desde hace más de 40 años, Piazzolla viene librando una lucha solitaria que le ha creado muchos enemigos en su propio país para imponer un tipo de tango que tiene muy poco que ver con el tradicional, nacido en los suburbios de los inmigrantes en Buenos Aires, pero que, según él profetiza, es la música de la juventud del futuro. Para Piazzolla, cada concierto es una batalla más de esa ya legendaria lucha. El indomable guerrero nació en Mar del Plata y creció en Nueva York, donde, según confiesa, libraba por lo menos una pelea callejera por día en el barrio latino. Su arma de hoy no son sus puños, sino un instrumento alemán, el bandoneón, al que él en su jerga surrealista llama mi ataúd. Cuando Piazzolla abre el estuche de su ataúd, lo que sale es un ciclón de vida nueva, que él le ha infundido al moribundo tango de los indominables compadritos porteños. En 1939, Arthur Rubinstein llega a Buenos Aires y yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la nueva música que yo estaba escuchando en esa época. Y resuelvo ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein con la audacia que yo tenía por ser joven de 18 años. Y escribo un concierto para piano en ese momento y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Lógicamente, todo esto tiene una historia bastante linda, porque yo voy alrededor de la 1 de la tarde, toco el timbre en su casa, sale un señor, lógicamente era Rubinstein en la puerta, con una servilleta toda llena de salsa de tomate, que conoce que estaba comiendo, sus espaguetis al mediodía, que le gustaba comer muy bien, y me atendió muy gentilmente, me hizo pasar, me dijo que quería hablar con él, me dijo que lo esperara, comí esos espaguetis, y yo lo esperé al lado de su piano. Vino Rubinstein a verme preguntándome qué es lo que quería hablar con él. Le dije que era admirador de él, lo había escuchado en el Teatro Colón y que me enamoré tanto de su manera de tocar el piano que resolví escribir un concierto para piano. Dice, quiero verlo, le dije, aquí lo traigo. Y dice, pero es la parte de piano, ¿dónde está la parte de orquesta? Me dice, concierto para piano es un concierto para piano y siempre con orquesta, no es nunca solo de piano. En este caso sería una sonata, una suite, pero cuando se trata de un concierto debe tener el acompañamiento de una orquesta. Y dije, no sabía yo que simplemente escribí un concierto. Lógicamente, analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo en los primeros compases y luego se da vuelta y me mira, me dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar? Y lógicamente dice, mire, precisamente lo vengo a ver por eso, porque quiero estudiar música. Dice, bueno, él habló con un gran director de orquesta que estaba en Buenos Aires en ese momento, que estaba vivo, que era Juan José Castro. Y Juan José Castro me recomendó estudiar con Alberto Ginastera, fue el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música, empiezo a estudiar, empiezo a escribir y empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Y debido a ese conocimiento, a esa nueva cultura que viene dentro de mí, por la música en sí, yo comienzo a hacer arreglos nuevos, comienzo a conocer la orquesta, estudio para cuarteto de cuerdas dentro de la orquesta de tango, que estaba en esos momentos tocando con una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, era la orquesta de Aníbal
esa época de 1939, y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia, porque lamentablemente en esa época, en el 39, en el 40, como hoy también se puede decir que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Me fui a estudiar a París, después de haber estudiado 6 años con Alberto Sinacera, fui a estudiar un año con Nadia Boulanger a París, en clases privadas con ella. Y me fui con un montón de partituras, de conciertos, de sinfonías y conciertos para piano y obras sinfónicas de todo tipo y obras de cámara, con todo mi gran orgullo, que yo creía que era una especie de genio, porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y yo, muy orgulloso, me fui a París con todas esas partituras de bajo el brazo, se la entregué a Nadia Boulanger, y Nadia Boulanger empezó a revisar toda mi música y dice: esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras encuentro a Piazzolla. ¿Me puedo decir qué es lo que hace Piazzolla? Ella, más o menos, pienso que se dará cuenta que yo hacía otra música, que yo venía de una extracción de música popular. Con mucha timidez, él dice: señora, yo toco tango y toco el bandoneón. Hacía 5 años que yo había dejado de tocar el bandoneón y de tocar tango, porque tenía mucha vergüenza de seguir tocando tango, porque me consideraba ya un compositor de música sinfónica. Entonces no quería tocar tango. Y Nadia Boulanger fue la mujer, yo digo siempre que fue como una segunda madre para mí, porque me dio todo. O sea, yo ataqué por las palabras de Nadia Boulanger, que me dijo: el tango es una música hermosa y el bandoneón es un instrumento realmente maravilloso. Toqué un pedazo de una música mía, de un tango mío, y ella me dijo: esto sí que es hacer Piazzolla. La otra música que usted me hizo ver no tiene nada que ver con Piazzolla. Siga en esto, que le va a ir bien.
queda dentro de la piel. Yo, a pesar de que yo dejo de tocar tango para dedicarme a una música más compleja, más evolucionada, y yo me dedico al tango y el tango me empieza a gustar y a gustar mucho. Pero yo aprovecho todo el conocimiento, la cultura musical que yo tuve durante los años que estudié con Alberto Ginastera y con Nadia Boulanger. Todo ese conocimiento musical lo pongo yo al servicio del tango que yo siento y que realmente conozco muy bien, porque durante casi más de 20 años toqué en las mejores orquestas de Buenos Aires, escribí en las mejores orquestas, trabajé en casi todos los cabarets de noche tocando tangos, así que tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos, y con una cosa muy importante, música más tango, igual a evolución, igual a búsqueda, igual a todo lo que debería ser el tango. Y lamentablemente el 99% de los compositores de tango, los músicos de tango, los intérpretes de tango, no tienen una cultura musical, y eso es lo que le impide a ellos evolucionar. Entonces, ¿qué ha pasado? Se produjo una guerra de uno contra todos. Y fue muy duro porque son casi 40 años de estar luchando, y no en vano, porque al fin y al cabo el más agradecido y al que mejor le ha ido es a mí. Los que más se perjudicaron son los que se quedaron, los que más les ha ido mal, y los que están muertos son prácticamente los que no han evolucionado, que se quedaron en un estilo de tango de 1940 al 55. Yo avancé, y gracias al haber avanzado, el tango mío, mi música no está muerta. Como dice la abuela, parece igual, pero es mejor. El Instituto Goethe lo invita a estudiar alemán por radio. Desde el 18 de marzo, lunes, miércoles y viernes a las 7:30, y la repetición los sábados a las 9 horas, serie 2 del curso Dicho sea en alemán, por CX38, emisora del Sobre. Si ya hizo el libro primero, inscríbase y retire el libro de apoyo del 11 al 15 de marzo en Sarandí 430, segundo piso, de 10 a 16 horas. Aprenda alemán y amplíe su horizonte. Del 23 al 25 de marzo, el río que más canta te espera en sus orillas. Séptimo Festival del Reencuentro a orillas del Olimar. Lo mejor del canto nacional, con escenario natural y entrada gratis, leña, agua, luz. Lleve su carta. Auspicia Instituto Veterinario de Este, 33 años creciendo junto al departamento de 33 y toda la zona este. Que no cambia, muere. O sea, todo objeto que se queda, muere, se estanca, agua que se estanca, se pudre. Por eso yo trato siempre de estar cambiando, y no me arrepiento en absoluto.
un tipo de música contemporánea, hay que estar preparado, hay que tener una cultura. No se pueden hacer cosas raras con la música y decir que eso es moderno. Ya tenemos los ejemplos de muchos compositores de música contemporánea, música popular contemporánea, que están haciendo lo mismo. Creen que el hecho de ser ruido o hacer cosas raras es ser diferente, es ser moderno. Yo pienso que los que más fracasan en esta vida son los individuos que se proponen ser diferentes en la vida. Yo creo que uno nace diferente, no se hace diferente. Tocar, como estoy haciendo este concierto, con una gran orquesta de cuerdas y instrumentos y percusión también, es seguir la misma vía del quinteto, mi conjunto, con el cual siempre he tocado. Es llevarlo a una mayor orquestación, pero lo que no tiene que perder en ningún momento es la raíz, ese olor que digo, que ese perfume de la ciudad de Buenos Aires que se da, lógicamente, casi siempre con este instrumento, con el bandoneón, y con ese acompañante que trata de la mejor manera que ustedes se pueden llegar a sentir y a acentuar de la manera como sentimos nosotros la música.
hay, podemos prevenir y curar el cólera. Evite consumir alimentos en lugares que no utilizan agua potable, en la higiene del personal que los elabora y los vende. Ministerio de Salud Pública. Interrupciones programadas para realización de trabajos en instalaciones de UTE. Para el próximo jueves 21 de marzo se anuncian los siguientes cortes. Entre la hora 8 y las 22 aproximadamente. Subestación 605. El corte afectará parcialmente a los clientes de la zona Cerro, dentro de los siguientes límites aproximados: Bogotá, Rusia, Charcas, Holanda, Río de Janeiro, Vizcaya, Portugal. Entre la hora 8 y las 20 aproximadamente, subestación 997. El corte afectará parcialmente a los clientes de la zona Cerro, dentro de los siguientes límites aproximados: Polonia, República Argentina, Río de Janeiro, Prusia. Entre la hora 8 y las 18 aproximadamente, subestaciones varias. El corte afectará parcialmente a los clientes de la zona Punta Espinillo, dentro de los siguientes límites aproximados: Camino Segunda Sanguinetti, desde Camino Punta Espinillo hasta Río de la Plata, Camino 20 metros, Camino 30 metros, Camino Los Espinillos, Segunda de 30 metros. Entre la hora 8 y las 12 aproximadamente, subestaciones varias. El corte afectará parcialmente a los clientes de la zona Jardines del Hipódromo, dentro de los siguientes límites aproximados: Rafael, desde Aparicio Sarabia hasta Camino Casaballe. Entre la hora 9 y las 12 aproximadamente, subestación 1273. El corte afectará parcialmente a los clientes de la zona Positos, dentro de los siguientes límites aproximados: 26 de marzo, Luis Cavia, Ellauri. Todos los secretos de la alta costura y el modelaje industrial. Notas y estilos de modistas nacionales y extranjeros están en Los Secretos de la Moda. Los Secretos de la Moda, un programa de Amelia Robla de Strasser, los jueves a las 19:30 en Televisión Nacional del Sobre. Auspicia Arlachi, Calzatura Fina. Es un poco surrealista la historia del bandoneón. El bandoneón fue un instrumento inventado por un alemán que se llamó Hermann Uffling en 1854. Y el bandoneón llega a Buenos Aires por intermedio de un marinero inglés o irlandés, no sé, que llega a Buenos Aires, le debe haber empeñado por alguna botella de whisky y vio el bandoneón. El bandoneón se empieza a tocar alrededor casi del siglo pasado, 1890, comienza a tocarse el bandoneón, porque el tango empezó con violín, empezó con guitarra y flauta, luego guitarra, flauta y violín, luego se incorpora el piano, más tarde viene el bandoneón. Y el bandoneón empieza en Buenos Aires a tocarse en el tango porque tiene un sonido muy dramático, es un sonido muy triste, muy aterciopelado, como diríamos nosotros los músicos. Y eso quedó ya prácticamente como el instrumento del tango. Yo creo que no se puede concebir una música de tango sin el bandoneón. El tango fue inventado por un alemán en 1854, Uffling, y después lo tomó Alfred Arnold, quien en el año 30 construyó 25.000 bandoneones especialmente para la República Argentina, aquí en Alemania, en Karlsruhe, que fueron a la Argentina, y este es uno de los bandoneones que debe ser alrededor de 1930. El bandoneón es un pequeño órgano, no olvidemos que el bandoneón se construyó aquí en Alemania para el pequeño pueblo de Karlsruhe, porque no tenían dinero para comprar un armonium. Entonces inventaron el bandoneón, que se llamaba bandoneum hace muchos años. Y con este instrumento se empezó a tocar música religiosa en las iglesias, porque no tenían dinero para comprar el armonium. Y yo todas estas cosas que les estoy contando las voy aprendiendo aquí cuando llego a Alemania. Hay un gran coleccionista que se llama Steinhardt, y él tiene más de 300 bandoneones de todas las épocas. Y él me cuenta siempre un poco esa historia que yo jamás la pude aprender en Argentina. Ahora, este instrumento es realmente, como decimos nosotros, es un instrumento que hace trabajar el cerebro, porque tiene 4 técnicas completamente distintas. Yo voy a ver si puedo
mostrar un poco. Así, esta es la mano, por supuesto, la mano derecha. Esta es la mano izquierda. No tiene nada que ver esta mano con esta mano. Ahora, si ponemos el teclado y hacemos la escala, un magnetá que no es como el piano que hace do, re, mi, fa, sol, si una nota está al lado de la otra. Acá no hace... O sea, do. Todo clave, y cuando se cierra cambia. Totalmente cambiada. Ahora, por eso es diatónico. Esa mano también, usted hace una escala. Y cerrando cambia. Hasta tiene otro sonido. Es diatónico porque tiene abriendo un sonido y cerrando otro. Pero es cuatrotónico también porque aquí cambia, en la mano derecha cambia completamente. Tiene los acordes que se pueden hacer como en el, más casi como en el piano. Se puede hacer todo en la mañana y sigue teniendo ese sonido un poco a órgano. Este es un pequeño armonio, realmente. Que pretendemos componer música contemporánea, tenemos que estar pensando en lo que es cine. Yo soy argentino y yo creo que mi música tiene que ser argentina. Mi música no tiene por qué ser ni suiza, ni francesa, ni alemana. Yo soy argentino, mi música tiene que representar mi país, tiene que tener perfume a mi tierra. Y yo creo que eso es lo que estoy respetando yo, como lo hicieron Bela Bartok, lo hizo Stravinsky, lo hizo Héctor Villalobos y tantos otros compositores. Yo sé que tengo el gran honor de que en Argentina siempre me lo han dicho, mi música es Buenos Aires.
O sea, para mí la composición es una diversión. No me ato solamente a escribir música de concierto, música sinfónica, o no me ato tampoco al quinteto. Escribo todo, me gusta escribir canciones, me gusta escribir para cuarteto de cuerda, para orquesta sinfónica, para quinteto, un poco de todo. Porque creo que si el día que deja de divertirme escribir música, creo que ese día ya será el último. El baile del tango es una sola persona entre las dos. Es muy sensual, es un acto de amor, es la mejor manera de vivir un momento así de felicidad con una mujer. Creo que saber bailar bien el tango. Por eso, en el fondo creo que todo el mundo está esperando algo del tango, esa sensualidad, ese amor, ese apego que tiene de la pareja. Eso es lo que buscan. Puede ser una moda también, pero en el fondo estoy seguro que es una necesidad.
lo más difícil para uno mismo es hablar de uno mismo. Yo lo único que puedo decir que yo no soy lo que es mi música. Mi música es muy melancólica, puede ser triste, puede ser violenta, puede ser hasta religiosa, y yo no soy eso. Yo soy una persona sumamente divertida, me gusta mucho la vida, me gusta mucho el deporte, soy un bon vivant, como dicen los franceses, me gusta mucho comer bien, me gusta la buena cocina, o sea, soy anti-tango en la vida, soy anti-noche, no me gusta, el tango es la noche, no me gusta la noche, ni me gusta el día, me gusta la mañana, me gusta el mar, me gusta la naturaleza, me gustan las flores, los bosques, todo aquello que me tiene que ver. Para mí el tango es un sinónimo, como dijiste hace muy poco, el tango es el cabaret, es el ladrón, es el policía, es la prostitución, es el gigoló, es la droga, es todo lo que es torcido en esta vida es lo que fue realmente el tango. El tango, no olvidemos, nació en los prostíbulos de Buenos Aires y sigue siendo prostibulario el tango. Y yo lo siento, mismo Borges cuando habla de él, también el tango, él siempre mezcla el tango con los prostíbulos. Estoy totalmente de acuerdo con él porque el tango tiene esa cosa así de underworld, de bajo mundo, de bajo fondo, lo tendrá siempre, siempre.
Ernesto Sábato dice que hubo un tango antes de Astor Piazzolla y después de Astor Piazzolla, y que la música de Astor Piazzolla tiene los ojos, la nariz y la boca de su abuelo el tango. Lo de esto es de Astor Piazzolla.